La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Muchas gracias por estarnos acompañando esta noche que es del día martes 8 de noviembre del año 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en el bello municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Y estamos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5. Gracias a todos los que nos hacen el honor y nos dan el agrado de la compañía, esperando que todos ustedes estén gozando de un excelente estado de salud, en todos los sentidos, físicamente, emocionalmente y por supuesto espiritualmente. Gracias y bienvenidos. Hoy que vamos a hablar nuevamente, vamos a continuar con el tema del proceso del perdón. Ya hemos estado hablando algunas sesiones de esta propuesta maravillosa en cuestión de salud, el perdón como una condición de salud en muchos aspectos de la vida, no nada más psicoemocionalmente, sino también en un sentido físico y por supuesto espiritual. Entonces en unos momentos más retomaremos nuestro tema del proceso del perdón. La semana pasada no tuvimos transmisión en vivo, fue martes 1 de noviembre y bueno, pues no tuvimos transmisión en vivo, pero bueno, ya saben que en el canal de YouTube están los programas, los diferentes temas que hemos desarrollado como equipo, y precisamente a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, pues muchas gracias y bienvenidos. Entonces, aprovechando el comercial, recuerden que está también el canal de YouTube que lleva por nombre igual que el de nuestra página de Facebook, que es Radio Humanismo 4 y 5, en donde nuestro amigo Charlie nos hace el favor, más o menos unas 24 horas después del programa en vivo, subir el programa precisamente para cuando lo quieran revisar o incluso para compartirlo con algunas personas. A alguien le podrá ser probablemente de utilidad, y la finalidad es precisamente eso, que cada vez se vaya haciendo más grande la onda expansiva, por así llamarle, de lo que propone el equipo de Radio Humanismo 4 y 5. La invitación es la misma de siempre, a título personal. Quédate con lo que te sirva, lo que no deja lo que fluya, es una de las máximas de la programación neurolingüística. Y precisamente, hace rato hablaba con alguien precisamente de por qué tanto la clínica como el grupo Samadhi, del cual me precio de ser uno de sus miembros, porque es un movimiento humanista. A veces se confunde un poquito lo que es el término humanismo. Hay quien dice, yo soy muy humanista. No, a lo mejor eres humanitario y eso es muy bueno, pero el humanismo realmente está enfocado en lo que es el desarrollo del potencial humano a nivel personal. ¿Y qué quiere decir esto? Como ustedes saben, que obviamente a cada quien le queda un traje muy diferente. Se trata de hacer un traje justo a la medida, y una de las máximas de la programación lingüística es toma lo que te sirve y lo que no deja lo que fluya, precisamente porque cada quien también tiene la facultad de saber qué traje, diría mi abuelita, qué traje es el que te viene, ¿sí? ¿Qué traje es el que te queda? Entonces la invitación es esa, y si me lo permiten, pues a modo de invitación o de sugerencia, toma lo que te sirva. Cada quien sabe qué es lo que le funcione, lo que le convenga, y recordando que nuestra propuesta es inclusiva, jamás exclusiva. Todos los puntos de vista son válidos. Hasta cuando nos han aventado un madrazo los he leído, porque también sirve como punto, por lo menos de reflexión, ¿sí? En el sentido de bueno, también se toma como referencia el que tal vez alguien está viendo algo que yo no veo o algo que nosotros no vemos, entonces es válido. Entonces, pues gracias por seguirnos en la página, en el canal. Les recuerdo que tenemos nuestra última experiencia del año 2022 este próximo viernes,
la experiencia espiritual de cuarto y quinto paso del grupo Samadhi. Nos vamos el día 11 que es el próximo viernes, y regresamos el día 13 que es domingo, el domingo 13. Entonces están todos cordialmente invitados. Va a haber también obviamente escrituras acostumbramos llamarles de mantenimientos, una segunda, tercera, mantenimiento de tercera. Hace rato una persona me contactó que viene de Texcoco, y bueno, esa es la idea, ¿no? Precisamente también que siga llegando, que se corra la voz. Entonces, con todo gusto, aquel que quisiera hacer un inventario o aquellos que quieran ir de apoyo, pues con todo gusto los esperamos aquí el día viernes, que nos vamos, primeramente Dios. Y también les recuerdo que el grupo Samadhi está sesionando los lunes, miércoles y jueves en punto de las 8:30 de la noche, aquí en las instalaciones de la Clínica Humanista. Estaba viendo hace rato, yo asisto a un gimnasio, Juan, y es un gimnasio que ha manejado muy buenas estrategias de salud para sus miembros, de sana distancia y todo esto. Y ya pusieron una leyenda que me llamó mucho la atención hace rato, que decía que por disposición oficial ya no es obligatorio el uso del cubrebocas. La invitación es a seguirnos cuidando, pero eso a mí me puso bien. La verdad es que me dio mucho gusto leer esto, porque dije, un día íbamos a empezar a salir de esta crisis, de esta verdadera tragedia que ha aquejado a nuestro mundo. Lo que es la Secretaría de Salud, pues ha tenido mucha precaución en ese sentido. Entonces, el que en algunos lugares ya no sea algo obligatorio, es algo sugerido, pero ya no algo obligatorio, quiere decir que en verdad ya se está saliendo de esta situación, y eso nos ha permitido precisamente ya sesionar de forma presencial también en el grupo Samadhi, ya retomar muchas actividades. Eso es una buena noticia. Yo lo tomo como eso, es una muy buena noticia, y yo creo que ha sido también un trabajo conjunto, ¿no? Como sociedad, como cultura y como planeta. Entonces, hacía el comentario porque la invitación es a quien quiera acompañarnos en las juntas presenciales del grupo Samadhi. Con todo gusto aquí los esperamos, y la invitación está abierta. Les recuerdo también que ya se acerca la convención de la estructura de cuarto y quinto paso, que es en Sinacantepec, Estado de México, el próximo 19 y 20 de noviembre. Algo que nos va también a apoyar mucho es que el 21, no sé si para toda la gente, no lo creo, pero para mucha gente el 21 va a ser un día inhábil, un día feriado. Entonces, pues también para reponer fuerzas, porque va a haber muchas actividades en este maravilloso evento. Entonces, pues la invitación ahí está, para quien guste acompañarnos también en esta convención. Va a haber algunos bloques muy interesantes de los temas que se van a desarrollar, y pues primeramente Dios, por allá nos veremos. Entonces, ahí están los anuncios, últimamente, me da mucho gusto decirlo, últimamente nos ha estado acompañando aquí mi amigo Juan Salcedo, que no lo digo porque estés aquí, es un tipazo, mi amigo Juan, y también es compañero de proceso en el grupo Samadhi. Ahora sí estamos puro pelón aquí en la cabina, así es. Somos algunos recordarán esos comerciales de los hombres Mirinda, ¿no? Entonces, ahora está de moda. Entonces, te saludo con mucho gusto, mi querido amigo Juan. Buenas noches, Juan. Gracias, amigo. Buenas noches a todos, y es un gusto estar en este espacio a esta hora en este momento. Gracias, Alex, gracias, Charlie, y gracias, Samuel. Gracias, Juan. Para nosotros también es un gusto, es un placer que estés aquí acompañándonos. Y también, como cada transmisión, aquí nos acompaña mi querido amigo Charlie, mejor conocido como Carlos SR Contigo, su nombre artístico, su nombre de batalla. Y pues gracias por el apoyo, Charlie, como siempre. Y bueno, aprovechando el comercial, antes de que salude Charlie a nuestra querida comunidad, les recuerdo que mañana Charlie y César van a invitarnos a reflexionar sobre el tema de dinámica familiar.
dinámica familiar, un tema muy interesante, creo que es un tema que a todos nos atañe. Entonces mañana ellos en punto de las 6 de la tarde, están empezando entre las 6 y 6:15, ¿no, Charlie? No, de hecho 6:30. 6:30 más o menos, pero bueno, precisamente la idea de seguir la página es que nos manda el aviso, ¿no? De que se está iniciando una transmisión en vivo. Entonces, bueno, la invitación ahí está para que nos acompañen como siempre en estas transmisiones. Y les recuerdo que este viernes no va a haber transmisión en vivo porque nos damos precisamente a la experiencia de cuarto y quinto pase del Grupo Samadhi. Sin embargo, Charlie nos hará el favor de subir algún programa, alguno de los temas en donde estuvo mi padre, ¿no, Charlie? Alguno de esos temas. Entonces, como diría la chaviza, para que se den un quemón de cómo trabajaba el máster para aquellos que no lo conocieron cuando andaba aquí entre los mortales. Sin embargo, pues ahí quedó el material para la posteridad, y la invitación es a que también pues nos sigan en esa transmisión del día viernes. Entonces, ahora sí, Charly, saluda por favor a nuestros amigos. Hola, buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Juan, gracias por la compañía, Padrino, gracias también por el conocimiento que nos comparten, esperando le pueda ser de utilidad a todos los que nos acompañan, y por supuesto ser el recordatorio que compartan, reaccionen y comenten, eso ha ayudado bastante. Y por supuesto la invitación ya está a la experiencia del Grupo Samadhi este viernes 11, 12 y 13 de noviembre, y a las sesiones que se vayan presentando. Por supuesto también asistir al Grupo Samadhi y a conocer la clínica humanista, rehabilitación y expansión de la conciencia. La intención es que modelos como este sean preventivos para cuestiones de adicciones, y pues bueno, esperando le pueda hacer utilidad a alguien. Muchas gracias y excelente noche. Gracias, Charly, y también a nombre de César, otro miembro del equipo, a nombre de mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., también uno de los titulares de este movimiento, de este proyecto. Gracias a todos, y bueno, pues continuamos. Estuvimos hablando precisamente de lo que es el perdón. Ya llevamos 3 sesiones, esta es la 4ª sesión hablando de lo que es el proceso del perdón, y realmente me gusta ser muy enfático en ese sentido. El perdón es todo un proceso. Yo creo que muchas de las condiciones que llegan a influir en un proceso de no desarrollo de esta figura, me atrevo a decir que es una figura psicológica, emocional y también espiritual. Yo creo que mucho de lo que es, pues me atrevería a decir, de la ausencia de eficacia en el proceso del perdón, es muchas veces la intolerancia a la frustración, el no partir de la base de que esto es un proceso. Una de las cosas que caracteriza a muchas personas de nuestra cultura, me incluyo, es que vivimos en un mundo que es sumamente agitado, y eso genera muchas veces una condición que se llama diestrés, que es precisamente cuando hay una adaptación, es un síndrome general de adaptación al estrés, precisamente. Y a veces también, aprovechando el comentario, haciendo un paréntesis, hay personas que dicen es el estrés o la estrés. Pues realmente se puede utilizar como un sinónimo, pero bueno, psicológicamente hablando, técnicamente hablando, en el área de la psicología sería la estrés, porque estrés es una palabra que es sinónimo de tensión. Entonces, bueno, le hemos acuñado la ruta de decir la tensión emocional o la tensión como tal. Entonces sería la estrés, es un paréntesis meramente, por eso algunos le llamamos la estrés. Sin embargo, hay una condición que se llama diestrés, que es cuando se genera un síndrome general de adaptación a la condición de estrés. En donde, qué paradójico es esto, porque hay muchas personas que se estresan por no tener fuentes generadoras de estrés en ese momento, y que también la estrés es algo que a muchos seres humanos en algún momento nos es funcional. Para vivir en una sociedad como la que vivimos, con la velocidad que existe, estaba yo analizando, el otro día lo platicaba con mi esposa y con mis hijos, hace 2 domingos, no este que pasó sino el anterior, fuimos al centro de la ciudad en domingo. Ya tenía rato que no íbamos al centro de la Ciudad de México. Para los de la generación anterior era el Distrito Federal.
Y de regreso aquí al pueblo, a Cuautitlán Izcalli, había un poco de... Bueno, estaba un poco cargado la afluencia vehicular, y ya tenía yo mucho tiempo que no salía yo a la ciudad y que me metía al tránsito. Me siento un hombre muy afortunado porque mi trabajo, mis dos trabajos me quedan muy cerca de mi domicilio, y venía pensando precisamente en eso, porque la estrés es funcional en algunos momentos, porque el ser humano lo lleva a una condición adaptativa. Alguien que no maneja una cierta condición de tensión o de estrés difícilmente aguantaría el nivel de tránsito que algunas personas viven en el día a día, ¿eh? O sea, la tensión emocional no es inherentemente negativa. La tensión emocional es una condición adaptativa muchas veces. Sin embargo, ¿en qué momento se convierte en algo pues disfuncional o en una condición de no adaptación funcional? En el momento en el que rebasa, yo hago la analogía de que el sistema nervioso del ser humano es como las cuerdas de un instrumento. Los que tocamos un instrumento de cuerda, bueno, yo como que lo toco, porque yo fui lírico, sí, yo fui autodidacta en ese sentido. Digo, es muy diferente a las personas que aprendieron con una técnica, de verdad es muy diferente, y mis respetos, ¿no? Sin embargo, si a un instrumento de cuerda no se le pone la suficiente tensión, no emite el sonido para el que debiese estar diseñado ese instrumento. Pero si se le mete más tensión de la que es funcional, se puede reventar esa cuerda. Y el sistema nervioso del ser humano opera de una manera muy similar cuando hablamos de condiciones de funcionalidad o de salud. Y entonces vivimos en una cultura en donde el diestrés es algo muy, muy común. Es una condición de síndrome general de adaptación a la condición de estrés, que muchas veces raya en una condición disfuncional porque genera enfermedades también. O sea, es uno de los elementos que lleva al ser humano a desarrollar una serie de condiciones de disfunción física también. Y precisamente esa condición de estrés muchas veces a los seres humanos nos lleva a tener una condición también que se llama intolerancia a la frustración. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Vivimos hoy por hoy en una condición social express. Las condiciones que vivimos como sociedad nos lleva a querer las cosas rápidamente, y a niveles emocionales opera de una manera muy similar. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tratar de explicarlo con otras palabras. Me genera estrés el saber que estás enojado conmigo, Juan. O sea, yo quiero que resolvamos así, ¿sí? Y entonces eso a veces genera más tensión, porque es te ofrezco una disculpa, ¿sí? Pero ¿qué sucede si yo no estoy respetando la velocidad y la duración de tu emoción o incluso de un sentimiento? Entonces se puede presentar algo que los hermanos Lin, en este libro que he mencionado que se llama No perdones demasiado pronto, los hermanos Lin, para quien no haya escuchado hablar sobre ellos, son unos psicólogos jesuitas. O sea, ellos relacionan mucho la psicología con lo que es la estructura espiritual, y hacen unos trabajos maravillosos. Hay un libro maravilloso de ellos que se llama Sanando las 8 etapas de la vida, que retoman precisamente lo que es la teoría de las 8 etapas de la vida, o de las 8 etapas del desarrollo de el afamado teórico Erik Erikson, pero ellos le meten la parte espiritual, la parte de la sanación a nivel espiritual, porque ellos hablan de que hay muchas heridas a nivel espiritual, que es el nivel más profundo de conciencia,
en el que a veces tiene contacto el ser humano. Y esto incluso lo decía tanto el doctor Sigmund Freud como también el doctor Carl Gustav Jung. Yo respeto muchísimo el trabajo de todos esos teóricos. Digo, honor a quien honor merece. El doctor Freud, por algo se le llama el padre de la psicología moderna, pero para mí el trabajo del doctor Carl Gustav Jung es increíble. O sea, fue un hombre con una visión impresionante, sobre todo en áreas espirituales, y ellos decían, el nivel más profundo de conciencia del ser humano es el nivel espiritual. Y palabras más, palabras menos, ellos se atrevieron a manifestar que ahí el entendimiento humano no puede llegar. Ahí solamente llega, llámale un poder superior, Dios, la fuerza universal, la energía del cosmos, como tú quieras llamarle, solamente algo así puede llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque hay obviamente muchos umbrales de dolor emocional, muchos umbrales de dolor espiritual. O sea, es importante partir de la base de que yo puedo tener una condición de resentimiento, pero hay de resentimientos a resentimientos. O sea, hay de heridas a heridas. Y hay heridas que obviamente llevan un intervalo muy diferente. ¿Sí? Si yo Alejandro, para hacerme responsable de esto hablo en primera persona, si yo Alejandro manejo una condición de intolerancia a la frustración, por ejemplo, relacionada a los intervalos, entonces, ¿qué es lo que yo voy a pretender? Que tú me otorgues una liberación emocional. Recordemos que la palabra perdón está relacionado a lo que es el dejar en libertad o al poner en libertad. Entonces, yo lo que pretendo es desarrollar una condición de liberación emocional, pero partiendo de la base de que yo lo quiero de forma inmediata. ¿Sí? Pero entonces, si yo no permito, ¿qué digo? El que yo no permita es una forma de decirlo, ¿no? Porque al final del día tú tienes tu propia estructura emocional. También es importante partir de la base de que, si bien es cierto que cada ser humano es dueño de sus propias emociones, la realidad es que también a veces hay quien influye mucho en que algunas condiciones emocionales y sentimentales en otros se hagan presentes. Traducción libre: yo soy dueño de mis emociones, pero hay quien a veces ha tenido la facultad de sacar lo más hijito de la chingada que habita en mí. O sea, tampoco se trata de irnos a los extremos, ¿no? Porque de repente hay quien dice, es que tú eres dueño de tus emociones. Sí, pero si me estás chingue, en algún momento voy a reaccionar. Digo, es una forma de expresarlo, ¿no? Pero aquí la cuestión es, ¿qué sucede si yo no respeto un intervalo? Entonces, no permito que se practique algo que dentro de lo que es el budismo indotibetano se conoce como el principio de la taza vacía. Esta es una enseñanza, una referencia, una crónica que se hace de un yogín, un aprendiz, le pregunta a un lama, a su lama maestro. En estas culturas existen ciertas prácticas, costumbres, de que los grandes lamas tibetanos adoptan a un solo aprendiz, pero a ese aprendiz le van a transferir todo el conocimiento que tienen. Pero tiene una característica: el aprendiz es muy leal a las enseñanzas del maestro, porque además todo lo que enseñan y practican tiene un trasfondo, y a veces ese trasfondo también tiene que ver con la práctica de la tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, hay una crónica en donde se habla de que un lama a un aprendiz lo pone durante 10 años a arar la tierra. Durante 10 años lo pone a trabajar en el campo. Y entonces llega un momento en que el aprendiz le dice, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? Le dice, si tú aprendes a tener la tolerancia ante esto, entonces estás aplicando uno de los principios básicos
de lo que es la filosofía en la que estamos trabajando, que es la tolerancia. O sea, la tolerancia a la frustración es lo que muchas veces rinde los frutos, ¿no? El desarrollo humano, por ejemplo, es una vía, estamos en un proceso de recuperación en cualquiera de sus modalidades, llámese Alcohólicos Anónimos, llámese Cuarto y Quinto Paso, llámese alguna práctica religiosa, alguna filosofía espiritual, la que sea. Lo importante es que te funcione, lo importante es que te sirva. Y a título personal, yo sí creo que Cuarto y Quinto Paso somos los hijos menores de Alcohólicos Anónimos. Yo sí estoy convencido de ello. Porque hay quien dice que no, pues eso se llama patear el pesebre. Es tan absurdo como decir que la psicología no necesita de la filosofía. Perdón, la psicología es la hija de la filosofía. Entonces, bueno, es una opinión personal, hasta ahí. Lo importante es que te sirva. Ese es mi punto de vista, esa es mi postura. Algo te sirve, adelante. Aquí la cuestión es la tolerancia a la frustración es uno de los elementos más importantes, y se practica el principio de la taza vacía. El principio de la taza vacía le decía el ama a su aprendiz: si tú quieres llenar algo, si quieres llenar un recipiente, vamos a utilizar bases muy primarias. Tú lo has escuchado esto, Juan, tú también, Charlie. No es una idea mía, ¿eh? Y si de algo me precio es de que siempre le doy el crédito de la fuente de donde vino. Tengo muchos defectos, pero estoy agradecido de donde me llegó algo. Eso sí, estoy convencido. Y si yo quiero llenar este recipiente, ¿de qué tengo que cerciorarme en primera instancia? De que esté vacío. ¿Sí? Yo me permití en algún momento hacer la reflexión sobre un punto que me parece importante también. Pero no nada más yo puedo llenar algo a partir en primera instancia de cerciorarme que esté vacío, sino también el cerciorarme de que esté limpio. ¿Sí? Porque si yo dejo este termo, que por cierto me regaló mi amiga Fabi Espinosa hace algún tiempo, y le puso Pit, porque así me dice mi hermano Roberto de cariño, que viene de Peter viene de Pedro, y Pedro viene del abuelo, que soy muy parecido a él. Entonces es como al que le dicen en Estados Unidos Bob, ¿no? O Bobby, ¿no? Que viene de Bob, y Bob viene de Robert, así. Entonces yo dejo este termo aquí esta noche, y entonces mañana mis amigos aquí de la estancia aquí en la Clínica Humanista me hacen favor de lavarlo. Pero ¿qué sucedería si cuando yo llego, porque además tienen la atención de preguntarme cuando llego si gusto algo de beber, y entonces normalmente les digo que me regalen un café, por favor? Pero ¿qué sucede si este recipiente se quedó aquí pero no lo lavaron? Y entonces me sirven el café en ese recipiente. Ese recipiente tiene ya una condición de horas en las que estuvo de alguna manera tal vez contaminándose de manera natural por un proceso de oxidación y de descomposición molecular. Entonces lo que ellos me viertan en ese recipiente se va a contaminar. Yo sé que lo que estoy diciendo raya en la obviedad, pero a veces pudiese parecer o pudiese resultar un tanto complejo de realmente considerarlo a nivel psicológico y emocional. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la siguiente etapa dentro del proceso del duelo es el enojo. Hay quien le ha puesto el nombre de ira, ¿sí? Hay muchas propuestas dentro de lo que es el proceso del perdón. A mí una que me convence mucho es la del fenómeno, de negación, ¿sí? También se pasa por una etapa de regateo, que es en donde sí perdono, pero ante tales circunstancias, ¿no?
o podría perdonar tal cosa, pero solo sí. Y digo que es una condición muy humana al final del día, porque se trata de un reajuste emocional también. Al final también los seres humanos tenemos algo que se llama amor propio lastimado. De repente que dices que yo odio mucho a tal persona, sí, porque muy probablemente esa persona fue importante o significativa para quien está sintiendo eso. Hay quien dice, ¿cómo puedes odiar lo que amas? Lo que pasa es que hay una vertiente que manifiesta que el odio es el amor extraviado. Yo pongo el ejemplo de, si una persona que para mí no es tan significativa tiene un mal concepto de mí, o a lo mejor simplemente hizo algo que no fue grato para mí, la realidad es que no le doy tanta energía. Simplemente puedo incluso hasta partir de la base de, bueno, pues es tu punto de vista, ¿no? Simplemente no le voy a dar energía. Pero no es lo mismo que sea alguien que para mí es significativo. ¿Sí? No es lo mismo que a un niño en X circunstancias de la vida alguien le diga que es tonto. No es lo mismo que se lo diga a su papá. No es lo mismo que se lo diga a su mamá. O una figura significativa para él. Dicen algunos, comparto el punto de vista, dicen que el amor mueve montañas, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Para mí es real. No sé qué opinan ustedes. ¿Sí estás de acuerdo, Juanillo? De acuerdo, Alex. Aquí la cuestión es... ¿Entra la fe ahí, Alex? ¿Cómo? ¿Entra la fe? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque fe es una palabra que significa confianza. Y cuando la confianza del ser humano es alterada o lastimada, eso es algo sumamente lacerante para la persona. Pero aquí la cuestión es, hay quien dice, el amor mueve montañas. Para mí, y sé que tal vez alguien comparte el punto de vista, para mí la energía más poderosa que tiene el ser humano es el amor. Tal vez muchas personas puedan estar de acuerdo con esto, tal vez no muchas, pero algunos seguramente lo consideran así. ¿Qué tiene que ver con esto? Ahora imagínate esa energía en sentido contrario. ¿Sí? Decía aquella canción de Julio Jaramillo, ¿sí? Decía esa canción, ódiame por piedad, yo te lo pido. No sé si te acuerdas de esa canción, Juan. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. O sea, ¿qué quiere decir? Y lo decía después, ¿no? Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. O sea, digo, está muy neurótica la canción, pero al final del día no está diciendo algo fuera de la realidad. O sea, algo que se odia es algo significativo, es porque muy probablemente algo fue significativo para la persona. O sea, ¿a qué voy? Mientras más significativa sea la persona que generó un daño, el espectro de dolor y de enojo va a durar más tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se practica el principio de la taza vacía? La persona tiene derecho a estar enojada. Y la cuestión es que vivimos en una cultura, en una ciudad que tiene cosas muy ricas y que las he mencionado muchas veces. Tenemos unas costumbres increíblemente ricas. Tenemos unas tradiciones maravillosas. Somos un país en donde todavía el vínculo emocional es increíblemente fuerte. O sea, vivimos todavía en una sociedad, en una cultura en donde nos reunimos para la cena de Navidad, para la cena del Año Nuevo, en donde se hace el pastel en el cumpleaños, ¿no? ¿Sí? Hoy felicitamos a nuestro amigo César Aguilar, porque hoy le mandaron su título
ahí me dio mucho gusto. De verdad, o sea, me sentí muy contento. Me doy cuenta hoy de que disfruto mucho los triunfos de mis amigos, de la gente que quiero. Y entonces yo me doy cuenta cuántas personas en el grupo que tenemos lo felicitaron. Y digo, esas son cosas maravillosas que tenemos como cultura todavía. El que tenemos redes de apoyo, el que todavía tenemos vínculos muy fuertes. Pero también tenemos cosas de la chingada como cultura. Y una de las cosas que están de la fregada como cultura es la represión emocional. Por eso somos una cultura en donde el cáncer sigue siendo una enfermedad sumamente común. Y esto ya este punto de vista ya lo comparten muchos médicos, muchos oncólogos que se han permitido abrir este campo perceptual. Hay muchas condiciones físicas que tienen que ver con la represión emocional o con condiciones emocionales no abordadas, elaboradas y resueltas. Y una de las emociones que más se tratan de reprimir es la emoción del enojo. Y quiero ser enfático, estoy hablando de la emoción del enojo. Ojalá se quedase siendo una emoción, porque todavía es un indicador natural, todavía es una reacción fisiológica meramente, pero la cuestión es que hay personas que se les convierte en un sentimiento, que puede ser odio, ira, un arrebato, una reacción. Hay personas, yo lo he escuchado muchas veces, me ha pasado muchas tantas también, en donde de repente hay personas que dicen, es que ahora sí se enojó. ¿Por qué? ¿Por el desmadre que hizo? No, no se enojó, ya estaba enojado. Más bien, ya le fue incontrolable. O sea, ya hubo una pulsión lo suficientemente fuerte como para que no hubiese un autocontrol. Si la persona le hubiese hecho caso a su enojo a tiempo, de entrada se hubiese purificado de una manera previa. ¿Alguna vez has hecho un desmadre, Juan? Sí, claro. Yo sí, ¿eh? No sé tú, Charlie, tú que eres alguien sumamente procesado. Hay quien dice, ¿por qué ocurre esto? Porque no le hice caso a mi enojo a tiempo. Porque hay quien llega a considerar que enojo es sinónimo de pelea, de discusión que lleva al resentimiento. Hay quien piensa que enojo es sinónimo de distanciamiento, de divorcio. O sea, me refiero de divorcio emocional con quien sea. No. El enojo es uno de los indicadores más claros de la necesidad de poner un límite. Vivimos en una sociedad que tiene cosas muy ricas, pero vivimos en una sociedad en donde hay una condición de carencia de límites saludables. Yo tengo derecho a estar enojado por algo, ¿sí? Pero crecí en una sociedad en donde muchas veces el mensaje fue: el que se enoja pierde, ¿no? No le des gusto al otro. O sea, mi condición emocional no es para darle gusto a nadie. Mi condición emocional es para tener, obviamente, un abanico de posibilidades de purificación. Es más, el enojo, iba a decir que le genera miedo a los demás, pero no le genera miedo, le genera temor a muchas personas. Y entonces muchas veces, cuando alguien está teniendo una expresión de enojo, muchas veces los demás le dicen, no, cálmate, tranquilízate, no te enojes. Perdón, ¿y por qué no se va a enojar? El enojo es una emoción que el ser humano lo lleva a ventilarse. Alguien dice, yo casi nunca me enojo, pero cuando me enojo hago un desmadre. Entonces tú ya no estás enojado, tú ya estás iracundo. Alguien dice, no, yo nunca le muestro a los demás mi ira ni mi enojo. Entonces tú implotas, atendiendo a las leyes de la física clásica, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. O sea, alguien que va a desarrollar un proceso del perdón, es importante que se permita validar
que esté enojado. ¿Sí? Yo me precio de que cuando mi padre estuvo en vida, sané muchas cosas con él. Con mi madre también. ¿Por qué? Porque los humanicé. ¿Qué quiero decir con esto? Y no es porque haya tenido unos padres desalmados, ni mucho menos. Yo tuve unos padres a toda madre. Pero tengo unos padres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo a mis padres los amo más allá de cualquier cosa. A mis padres los amo más allá de cualquier circunstancia. Pero tengo unos padres humanos que cometieron errores igual que yo cometo errores como padre. Y entonces el día que yo los humanizo, reconozco que a mis padres los amo, pero tengo derecho a estar enojado con algunas circunstancias. Y eso me lleva a procesar y también salir del papel de víctima. Porque alguien dice, yo no voy a perdonar jamás. No, pues eso es un negociazo también. Mientras yo esté enojado, tengo el mejor argumento para no practicar lo que es la autorresponsabilidad, ¿no? Si yo perdono algunas circunstancias que se presentaron con mis padres, entonces ahora, ¿qué pretexto voy a tener para no procesarme, no? ¿Sí? En el proceso de recuperación, algunos le llamamos a esto tener la muleta, ¿no? O sea, toda madre andar con muletas. Cuando yo iba en la prepa, en un borrachazo, me fisuré 3 dedos del pie. Sí, porque podría decir que fue en la cantera de los Pumas cuando me estaba probando para llegar a primera división. No es cierto, fue en un pinche borrachazo. Pero aquí la cuestión es, llegué obviamente a la escuela a los 2 días y pues prácticamente no podía caminar. Y entonces yo descubrí algo muy rentable, que los demás me atendían. O sea, no faltaba el compañero que me decía, oye, voy a ir a la cafetería, te traigo algo. O que me veían llegar y me decían, pásame tu mochila, ¿no? Yo me la llevo. ¿Sí? O mis compañeras de repente me decían, no, nosotros vamos a salir, ahorita te traemos lo que tú necesites, ¿no? La bronca fue cuando se me recuperó el pie, porque entonces me empezaron a delegar la responsabilidad de lo que yo necesitara y quisiera. Y entonces un día me cae el 20 de que la muleta es muy rentable. Aquí la cuestión es, ¿qué sucede si alguien realmente purifica la emoción, realmente purifica el perdón, realmente procesa el perdón, el enojo? Entonces los demás me van a tratar como una persona procesada y adulta, ¿no? Como una persona responsable de mis propias emociones. Y entonces, hablando neuróticamente, aclaro, hablando neuróticamente deja de ser rentable, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué sucede si entonces yo limpio el armario? Entonces voy a saber exactamente con qué cuento y con qué no cuento, ¿no? Por eso hay personas que a lo mejor no se quieren inventariar, porque al hacer un inventario entonces me voy a dar cuenta de lo que sí tengo y de lo que ya no me queda. Y entonces salgo del papel de víctima. Dice Bill W. en los 12 pasos. Dice, algunas personas, palabras más, palabras menos, insistimos en revolcarnos en ese lodazal llamado autoconmiseración. ¿Sí? Y él habla de que es una de las causas principales de lo que es la manera destructiva de beber. Digo, obviamente ese escrito tiene 85 años. Yo me atrevería a decir, hoy, traducción libre, traducción propia,
no nada más la causa destructiva de beber, también la causa destructiva de vivir. Pero aquí la cuestión es que sucede si entonces yo no me purifico, pero además hay otros que se enganchan con eso. Entonces obviamente se hace un proceso de resentimiento colectivo, ¿no? ¿Sí? Y entonces se cumple una de las máximas que decía el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre: me convenzo de que el infierno son los otros, ¿no? ¿Sí? Aquí la cuestión es, hay cosas que yo tengo la necesidad de procesar que ocurrieron, por ejemplo, durante mi desarrollo, sí. Sin embargo, hoy cuento con una condición de adulto en donde puedo partir de la base y de la máxima de que, como dice mi hermano Roberto Jr., dice, un día caigo en cuenta de que nadie va a venir. Alguien dice, ¿cómo que nadie va a venir? Sí, nadie va a venir a resolver lo que me corresponde. Porque una vez una persona indignadísima me decía, yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, no creo que seas la única persona, seguramente un chingo de gente no está de acuerdo conmigo, pero yo parto de una base: entre seres humanos adultos el abuso psicológico y emocional no existe. ¿Cómo que no? No, es una elección. Un niño no puede irse muy probablemente del entorno en el que está, un adulto sí. Si creó una condición de indefensión aprendida, te creo que es mucho más complicado salir de un entorno. Pero al final del día el adulto sí tiene la posibilidad de decidir si está o no está en algún lugar. Eso al ser humano a veces no le gusta escucharlo porque parte de una base de autorresponsabilidad. Nadie está en donde está porque sí. Como adultos, todos los seres humanos estamos en el lugar en el que estamos porque algo hay ahí. ¿Eso a qué me lleva? A dejar de hacer responsable a los demás de lo que yo decido vivir. Hace muchos años a mí me invitaban mucho a compartir a unos grupos de movimiento de personas, familiares y adultos de personas alcohólicas. Y entonces una persona decía, qué bueno que tenemos estos temas para saber cómo tratar con nuestro borracho. Y les decía, no, es que mi postura no es esa. Más bien es que nos caiga el 20. Dije nos para no sonar tan agresivo. Que nos caiga el 20 de ¿para qué te casaste con un borracho? ¿Para qué te casaste con un neurótico, con una neurótica? O sea, el ser humano no hace nada porque sí. ¿Sí? Porque eso es caer en el plan de víctima, ¿no? Es que el otro me hace, es que el otro me dice. Aquí le preguntes y dirían algunos viejos estadistas en el programa, ¿y de cuándo acá eres tan gobernable? Porque el primer paso dice, en mi caso, admití que era impotente ante el alcohol, pero a veces no tomé en consideración lo fuerte de la otra parte de ese enunciado, que dice, y que mi vida se había vuelto ingobernable. Y entonces yo digo, sí, me volvió un ingobernable. Entonces, ¿eres gobernable en lo que te conviene o no? Porque entonces yo puedo decir, es que yo estoy en tal circunstancia, o en tal situación, o en tal lugar, porque las circunstancias no son, tiene que ver con facultades evolutivas. Una de las características que tiene una persona que se concibe como enferma emocional es que muchas veces, dicen algunos estudiosos en la materia,
El enfermo emocional es uno de los enfermos más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque piensa que se quiere curar, dice que se quiere curar, siente que se quiere curar, actúa como si se quisiese curar, pero en el fondo tal vez no se quiere curar. ¿Por qué? Porque no le conviene. No estoy diciendo que la necesidad de trabajar el perdón no sea real, claro que es una realidad. Pero también tiene que ver obviamente con una condición de decisión. O sea, la facultad volutiva del ser humano es uno de los ingredientes necesarios. ¿Sí? Hace muchos años veía yo una película de la independencia de México, es una película muy vieja, sale Pedro Infante. No sé si era creo que no era el protagonista, pero era uno de los que salía en esa película. Me acuerdo que había un personaje que interpretaba un actor que fue muy famoso hace muchos años, un muy buen comediante, que le decían el Chicote. Y entonces él está afuera de una casa y vendía vendía como unos pastelitos, ¿no? Pero estaba parando oreja de todo lo que estaban hablando los conspiradores, ¿no? Y entonces se da cuenta uno de ellos que está parando oreja afuera este personaje, y le dice otro: ve y cómprale todo para que se largue de aquí. Así dijo, para que se largue de aquí. Y entonces se asoma uno de estos cuates y le dice: a ver, ¿qué es lo que vendes? No, pues vendo unos pastelillos, ¿no? Dice: ¿cuánto cuestan? Tanto, dame todos. Le dice: no te puedo vender todos. Y le dice: ¿por qué no? Y le dice: ¿después qué vendo? Digo, es una escena que a algunos nos causó gracia. Pues el resentido así le hace, ¿eh? El resentido así vive. Dice: ¿por qué no trabajas tus resentimientos, no? ¿Y después de qué le hago de pedo? ¿Sí? Después yo, Alejandro, diría: ¿y después de qué cómo me voy a excusar? O sea, si yo trabajo mis resentimientos, entonces ahora que yo lleve a cabo algunas condiciones dentro de mi paternidad, ¿cómo me excuso? ¿Sí? Si ya ven que la máxima de algunos, que obviamente impactan en multitudes, porque hay una condición de neurosis colectiva no trabajada, para desarrollar un tema, primero ponen la canción de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Traducción: sí les voy a hablar de mi enfermedad, pero les aclaro que me vengo a hacer pendejo, ¿eh? O sea, le voy a echar la culpa a todo mundo. No, yo soy rebelde porque me conviene. Yo soy rebelde porque primero mido en qué se va a convertir mi acción o mi actuar y el actuar de los demás. Si yo parto de una base de honestidad y de autorresponsabilidad, entonces obviamente tengo con qué excusarme. ¿Y cómo vende esa madre? O sea, la complicidad colectiva. ¿Sí? En donde, ¿qué es lo que vende? Vamos a echarle la culpa a todos los malditos hombres, ¿no? Es que todos los pinches hombres son iguales. No, son iguales los que tú te has buscado. ¿Sí? Es que todas las mujeres son iguales. No, son iguales las mujeres con las que tú te has relacionado, y te has relacionado por y para algo con ese tipo de personas. ¿Sale? Es mi punto de vista. Es que no se puede confiar en nadie. No, lo que pasa es que a lo mejor traes una especie como de antena parabólica, esas antenas que captaban todas las señales, en donde vas a captar qué personas son garantía de dolor y sufrimiento en tu vida. Pero no quiere decir que todas las personas sean iguales. Decía mi abuelita, que en paz descanse, que era una mujer con mucha inteligencia emocional y nunca estuvo en un grupo ni en una terapia, pero tenía mucha inteligencia emocional, y decía: ¿por qué esa postura absurda de que si quieres pan te formas en la cola de las tortillas?
mucha sabiduría de esas mujeres y hombres que decían ese tipo de dichos, ¿no? O sea, si quieres pan, como para qué te formas en las tortillas, o sea, simplemente, ¿qué resultado se va a dar, no? Y entonces, hay quien dice, yo quiero procesar, yo quiero perdonar, y entonces, como para qué me sigo revolcando en el lodazal de la autoconmiseración, en vez de decir, si hay cosas que me dolieron, si hay cosas que siguen ahí, sin embargo yo tengo la facultad hoy también de procesar por decisión y también decidir con qué quedarme y con qué no. Sería una postura muy probablemente mucho más saludable, ¿no? Por lo menos más honesta. Voy a mandar saludos a nuestros amigos que están conectados de manera muy rápida, muy breve. Es un tema muy rico, honestamente. Sin embargo, bueno, también tenemos unos intervalos. Angie SH dice, buenas noches de nuevo, linda noche, gracias Angie, buenas noches para ti también, gracias por acompañarnos. Avi dice, buenas noches, igualmente Avi, buenas noches. Osvaldo Sandoval dice, hola, buenas noches, para un saludo a todos, gracias Gordo, igualmente, saludos a todos en casa. Yasmín Sotelo dice, buenas noches Alex, un gusto verte por este medio, te mando un fuerte abrazo, gracias Jazz, igualmente gusto en saludarte. Pati Camacho Alvarado dice, bendecida noche, gracias Pati, como cada noche que nos acompañas. Sasa White dice, buenas noches Ale y cabina, gracias por compartir aquí escuchando un martes más con gusto, gracias, Güereja, qué bueno que nos acompañas, amiga y compañera del Samadhi. Ismael Cortés, nuestro querido amigo, mejor conocido como el Peters, otro pelón del Samadhi. Ahora los pelones estamos de moda, somos la onda, somos la nueva tendencia. Dice mi querido amigo Ismael Cortés, mejor conocido como el Peters en el Samadhi. Buenas noches Alex y a todos en cabina, aquí ya listos para continuar con el proceso de aprendizaje. Dice atentamente el Peters. Gracias mi querido Peters, saludos a tu esposa, a tus hijos, qué bueno que nos acompañas, buen amigo el querido Peters. Ricardo Espinosa Román, también nuestro amigo y compañero del Samadhi, esposo de Susi Silva Mota, siempre como que su apellido es muy sugestivo, ¿no? De Silva Mota, espero que no la fume. Dice Ricardo, es mi amiga Susi, por eso me la cotorreo. Dice, buenas noches, saludos a toda la audiencia, saludos Ale y equipo, gracias Richard, saludos a Susi. Olga Hernández dice, hola, buenas noches, gracias Olga, igualmente para ti, también nuestra compañera y amiga del Samadhi. Héctor Flores, como cada noche, no tengo registro de que alguna vez Héctor no haya estado en una transmisión, de verdad. Es un día Héctor, me voy a apreciar de poderte dar un abrazo. Dice Héctor Flores, hola Alex, un placer escucharte, por acá en California está lloviendo, con frío y mucho viento, eso sí es raro de escuchar. Dice un cordial saludo y gracias por compartir tu sabiduría. Gracias Héctor, cuídense mucho. Normalmente en California realmente la temperatura es elevada, ¿no? Casi en todos los lugares de California, entonces me imagino que debe haber alguna tormenta tropical, huracán o algo así. Cuídense mucho, por favor, Héctor. Les mandamos un abrazo a todos, esperando que todos estén en perfectas condiciones. Gracias, mi querido amigo Héctor. Raimundo Cortés, amigo de nuestro querido amigo el Peters, dice, buenas noches Alex y a todos en cabina. ¿Cómo se trae, no? El ser, la banda, el buen Ray también, me da mucho gusto saludarlo siempre. Aguilar Carlos dice, buenas noches Padrino Alejandro, excelente noche y buen regreso a casa, saludos a todos allá en cabina. Gracias Carlos, igualmente, que todos estén bien por allá. Mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández dice, buenas noches padrinazo, un fuerte abrazo para ti, para toda la comunidad. Gracias, un abrazo para ti con todo el cariño que te tengo, mi padrino José Arturo. Para tu señora esposa, con todo respeto y cariño, para tu familia, gracias a todos, hasta Colima, gracias por acompañarnos. Reiki Karuna aquí, ya tenía mucho que no la saludaba, ella fue mi alumno y mi colega hace algunos años en la Universidad Mexicana. Dice, buenas noches, saludos maestro Alejandro, buen regreso a casa. Gracias Alvis, también un abrazo y saludos para ti. Adriana Martínez, ella es mi cuñada, hermana de mi esposa, de mi Leti.
Dice, buenas noches a todos, gracias Adri, igualmente un abrazo y un beso con todo cariño a toda la familia, qué bueno que nos acompañas. Joana Sandoval dice, buenas noches, gracias por este espacio de aprendizaje, gracias Joana, igualmente a ti, gracias por la compañía. Arely Sara te dice, buenas noches Alex, a todos en cabina, gracias por compartir y seguir en el camino de la recuperación, buen regreso a casita, gracias Arely, un saludo, qué bueno que nos acompañas, un gusto saludarte. Florecita Becerril, nuestra querida amiga y compañera del Samadhi, esa todísima madre de la Florecita, de verdad. Dice, buenas noches a todos, saludos, buen regreso a casa, gracias Florecita, igualmente saludos a ti y a tus hijos, un abrazo, nuestra compañera del Samadhi. Hanna SH dice, HL Carla, lo compartió, gracias Hanna por compartirlo, por hacer la unidad. Lucero García, mejor conocida como la güereja de aquí del Samadhi, dice, hola, buenas noches a todos en cabina, ya lista para aprender, muchas gracias por compartir su tiempo y su espacio, les mando un fuerte abrazo, excelente y bendecida noche, gracias güereja, nos vemos aquí en el grupo. Alejandro Cedeño Jiménez, sin agraviar a nadie, otro tipazo también, mi querido tocayo, dice, buenas noches a ti tocayo, Charlie Juan, les abrazo a la distancia, gracias por su tiempo y conocimiento compartido que sigue contribuyendo con mi desarrollo personal. Nos vemos el viernes en la hacienda, buen regreso a casa y buen descanso. Primero Dios, nos vemos el viernes para irnos a chambear, mi querido Alex Cedeño, un tipazo de verdad, una dama, el querido Alex Cedeño, un abrazo mi querido tocayo. Pati Nieto, otra de mis queridas amigas, la chaparrita de aquí del grupo Samadhi, muchos años ya de amistad y de trabajo juntos. Dice, buenas noches Ale y Charlie, saludos en cabina por estar y compartir su tiempo y su conocimiento. Gracias Pati, nos saludamos mañana en la escuela y aquí en el grupo. Ana Obando dice, hola, buenas noches Alex, Charlie y a todo el equipo de cabina, saludos para todos, gracias por compartir sus sabidurías, los bendiga y que tengan un buen regreso a casa. Gracias Ana Obando, como siempre, ya años de amistad y de compañía en estas transmisiones, gracias Ana. Alicia Silva dice, profe, gracias por su tiempo, en verdad me gusta escucharlo y seguir aprendiendo de usted, linda noche. Gracias Alicia, hace algunos años mi alumna, hoy mi colega, gracias Alicia Silva. Ya la regué, es que siempre me confundo, mi padrino José Arturo es de Guanajuato y el que es de Colima es se me fuerte el nombre de mi padrino, pero bueno, al rato les recuerdo, pero sí, ellos son de Guanajuato, perdón. Gracias padrino José Arturo, ya por recordarme. Gracias Alicia Silva. Adela Galloso dice, buenas noches licenciado Alex, saludos desde San Juan del Río a todos en cabina, un fuerte abrazo a distancia, Dios los bendiga siempre. Gracias Adela. Arely Sara te dice, muy adecuado algo que estoy viendo Alex, hay alguien que me llenó la cresta de piedritas y me sacó el código postal, ¿sabes de dónde soy? La Morelos, Tepito, jajaja, perdón, así fue, ok, está bien, son del barrio Bravo. Gracias Arely. Dice, pero gracias a Dios ya se asentaron las aguas. Qué bueno Arely, qué bueno, esa es la idea. Angie López, mi querida amiga Angelina, dice, hola padrino Alex, excelente tema, hay mucho que aprender. Gracias Angie, un saludo para ti, para la familia. Alicia Espinosa, también nuestra querida amiga y compañera del Samadhi, junto con su esposo Raúl, mejor conocido como mi compa el Topo. Dice, buenas noches Ale y a todo el equipo y gracias por entrar y compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias Alicia, gracias, saludos a todos en casa. Judith Vargas dice, buenas noches licenciado Alejandro, un gusto saludarles y muchas gracias por su tiempo y por cada noche enseñarnos tanto. Gracias Judith, qué bueno que estás aquí. Dice Lucero García, el principio del ritmo de los principios fundamentales de la existencia, dice que fluctuamos constantemente entre las polaridades de las cosas y la intensidad va a ser la misma para ambas polaridades. Por ejemplo, si el amor fue mucho, el principio dice que la misma intensidad se va a experienciar. Totalmente de acuerdo. Exactamente, gracias güereja. Judith Vargas dice, el amor es una energía vital que mueve montañas. Totalmente de acuerdo. Araceli Sánchez Colín, nuestra querida amiga Ara Bonais, dice, hola, buenas noches, saludos a todos, un abrazo fuerte para todos. Gracias Sara, igualmente para ustedes allá en casa. Dice Meliega Aguilar, padrino, me di cuenta de que aparte de todo sí perdono. Si perdono significa olvidarme del daño y ya no tengo derecho a reclamar nada, por eso era vivir esclavo de mi victimez. Bendiciones para ustedes y sus familias. Gracias Meliega por el comentario. Me permito comentar algo con todo respeto. El ser humano no olvida nada. El pasado no se olvida, el pasado se procesa. No se trata de que olvide algo, se trata de que al vivirlo, al recuperarlo,
ya no esté generando la misma condición energética que cuando no se había procesado. Tengo derecho a recordar, lo que me conviene es ya no invertirle tanta energía, ¿no? Dice Pati Nieto, gracias, gracias. Frida Quijano, mi querida alumna de UCMA, dice, muy buena sesión. Gracias, Frida, qué bueno que nos acompañas. Saludos. Y qué bueno que nos acompañas esta noche también. Judith Vargas dice, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pido perdón y no me lo otorgan? Es algo que es muy común, es algo que es una realidad. Aquí la cuestión es que yo me voy sin deudas. Yo ofrezco un perdón. No sé qué vaya a hacer la otra persona con ese perdón. Pero lo que sí te aseguro es que yo estoy haciéndome responsable y también obviamente estoy haciéndome cargo de lo que es mi, valga la redundancia, mi carga energética. Por eso les decía, hay personas que dicen, ¿cuándo estoy preparado para hacer un octavo y noveno paso? Cuando la aguantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber quien me va a regresar de un portazo en la cara. Y es válido, ¿sí? Yo te ofrezco una disculpa, yo ofrezco perdón. La otra persona está en todo su derecho de decirme, yo no. ¿Qué se requiere? Un poquito de sobriedad en ese sentido, ¿sí? Digo, es mi punto de vista, por supuesto. Ricardo Espinosa Román dice, está nevando en California. Ok. No sé cómo se mueven los climas por allá, pero creo que no es muy común. Entonces, bueno, gracias por el dato, mi querido Richard. Carol Ayala dice, buenas noches, saludos. Gracias, Carol. Igualmente, saludos para ti. Martita Dávila dice, buenas noches a todos en cabina, gracias por compartir y por su tiempo. Muchas gracias, Martita Dávila, gracias por la compañía. Monse, que también es nuestra querida amiga y compañera del Samadhi, mejor conocida como Monse Potter, dice, hola profe, un gusto saludarlo, no logré conectarme a tiempo, pero lo escucharé en YouTube, jeje, saludos y buena noche a todos en cabina. Gracias, Mon, ella fue mi alumna hace algunos años, hoy me aprecio de que es mi colega y sobre todo que es mi amiga, es también a todísima madre la Monse. Y guerrera también de las experiencias, ¿eh? Entonces, gracias, Mon, saludos a tu familia. Diana Gold dice, un abrazo, Ale, bendiciones. Gracias, mi querida amiga Barbie, del grupo Samadhi, esposa de César Aguilar, mejor conocido como el Barbas. Y un abrazo para ambos. Dice Sasa White, dice Mario Márquez, aviéntatelo, te hace falta, o sea, lo compartió, también le aventó. Gracias, güereja. Dice mi padrino José Arturo Calderón Fernández, dice, soy de León, Guanajuato, padrinazo no de Colima, saludos para todos en Colima. Sí, me confundí con, ay, se me fue el nombre de mi otro padrino, pero bueno, se los recuerdo la próxima sesión, pero me confundo comúnmente entre ellos dos en sus ubicaciones geográficas. Gracias a toda la gente de León, Guanajuato, y también a los de Colima, por supuesto. Gracias. Eli Martínez, mi querida amiga, mi queridísima amiga Eli de Magú, dice, excelente noche para todos, buen regreso a casa y a papachos. Gracias, mi querida Eli, sabes que te amo a través del tiempo y la distancia, y a toda tu familia allá en Magú. Gracias por estar conectada, de verdad, una maravillosa persona, mi querida amiga Eli de Magú. Es mi amiga la que nos trae las peras, ciruelas y manzanas. Entonces, gracias. Me aprecio de conocer a su familia y de verdad finísimas personas todos. Gracias, Eli, te mando un beso y un abrazo. Y también de parte de mi familia, que también te tiene mucho aprecio. Pero bueno, ahí están los saludos. La próxima sesión vamos a meternos un poquito en lo que es la fase de la depresión, ¿sale? Dentro del proceso del perdón. Entonces, vámonos, mi querido Juanillo. Gracias, estimado Alex, nos damos tarea en esta Perfecto. Hay que procesarla, ¿no? El pasado se procesa. Así es, el pasado se procesa. Gracias por todo, gracias Charlie, gracias a Samadhi. Gracias a ti, un gusto que nos acompañes como cada transmisión. Gracias, mi querido Juan. Charlie, vámonos. Vámonos, que tengan todos una excelente noche, gracias por acompañarnos. La invitación ya está, la experiencia, esperemos puedan acompañarnos. Y gracias, Juan, gracias también a Alex Padrino por el tiempo y el conocimiento. Gracias, buena noche. Gracias, mi querido Charlie. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, de César Aguilar, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., gracias a todos ustedes. Yo soy Alejandro Gutiérrez Arzate. Nos vemos en la siguiente emisión. Primero Dios, recordemos, hay que aprender a despedirnos
para esperar con ansia el reencuentro. Ya la garganta ya me pasó factura a esta hora. Gracias a todos, que pasen una excelente noche y que descansen. Gracias, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.